se ha venido abordando con la intención de que los estudiantes se capaciten en temas importantes y que a su vez la comunidad pueda participar activamente en temas jurídicos de relevancia social. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo. Él nos va a acompañar con la ponencia Daño Jurídico. El doctor Manuel es abogado de la Universidad Santo Tomás, una contratación internacional y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha sido magistrado auxiliar de la sección tercera del Estado, entre otros cargos importantes. Realmente, doctor Manuel, le agradecemos por parte de la comunidad académica de la Universidad de la Gran su participación en esta conferencia. El día de hoy lo acompañaré como moderador del mismo. Bueno, Celso, muchas gracias a usted por la invitación a la universidad, a la directiva de la universidad. Pues la idea es que tengamos una charla durante un tiempo en relación con lo que corresponde o lo que es un concepto en derecho de la responsabilidad del Estado, que es el concepto de la política. Esta es una charla en la cual podamos hacer una aproximación de los conceptos fundamentales de la responsabilidad del Estado. Y sobre todo lo que pretendemos con esto es un poco hacer un acercamiento para los estudiantes de derecho, para los interesados en el tema del derecho, cómo está estructurada la responsabilidad del Estado actualmente. Entonces, eso sí está grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Perfecto, eso. Entonces, para empezar, por favor, si se está viendo la presentación, por favor. Bueno. Sí, doctor, le está visualizando. Bueno, perfecto. Entonces dentro de esa presentación, ustedes ven en la pantalla, ya se toman la foto del código de QR, y en ese código de QR pueden descargar la presentación y varias sentencias sobre responsabilidad contractual del Estado, una serie de sentencias, de decisiones del Consejo de Estado, sobre las cuales les vamos a hablar hoy. Entonces puede ser un material importante para ustedes. La primera parte de la aproximación que quiero que hagamos es entender cómo hablar de la responsabilidad contractual del Estado es hablar del supuesto a partir del cual el Estado tiene la obligación de indemnizar aquellos daños que causa. En el derecho en general, la responsabilidad contractual es el deber de resolver o la obligación que surge para una persona de indemnizar aquellos daños que cause a otra con hechos jurídicos. Por esto, el primer punto de partida que quiero que entendamos es que vamos a hablar de la responsabilidad del Estado cuando incurren daños que provienen de hechos jurídicos, es decir, no vamos a hablar hoy de la responsabilidad ni de los contratos del Estado, ni de los actos administrativos del Estado, sino exclusivamente de las actuaciones del Estado que están aparte de estos, es decir, de la responsabilidad contractual. En ese sentido, un poco lo que nos ha ido sucediendo a lo largo de los años es cuando uno habla del concepto general de responsabilidad, implica la responsabilidad por el hecho jurídico que causa un daño a una persona. Daño pero que en la historia la responsabilidad extracontractual ha tenido, digamos, dos grandes puntos a diferenciar la responsabilidad extracontractual de otras responsabilidades. ¿Qué sucede en el mundo jurídico? Cuando hablamos de una responsabilidad extracontractual, hablamos de una responsabilidad que es aparte de las responsabilidades relacionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidades relacionales? Son aquellas obligaciones que surgen de la existencia de una relación preexistente entre personas, un contrato, un acto administrativo, las obligaciones de los padres y los hijos, y entonces ahí surgen unas responsabilidades que, uno, las personas conocen en virtud de la relación, dos, las personas conocen las consecuencias de incumplir las obligaciones. Vamos a poner dos ejemplos. Quien celebra un contrato sabe cuáles son las obligaciones a su cargo en virtud del contrato y sabe cuál es la consecuencia de incumplirlo. Entonces, si un deudor deja de pagar de no cumplir el contrato, podría perder inclusive la marca que está. Entonces, lo que
sucede en el mundo de la responsabilidad contractual es que lo que busca es de una manera distinta hacer que las personas que inclusive no guardan una relación entre ellas respondan por aquellos daños antijurídicos, o por los daños, perdón, por ahora de la generalidad, que causan esos hechos. Un accidente de tránsito, el daño que se causa con una lesión personal, el daño que se causa con la muerte de una persona, el daño que se causa, digamos, en virtud de una actividad ordinaria. Y allí, de alguna manera, cuando uno mira esa responsabilidad, lo principal es la obligación de resarcir esos daños. Con lo cual, nosotros tendremos tres funciones de esa responsabilidad. Una primera, que es la principal, una función reparatoria o compensatoria, es decir, vamos a tener una función a partir de la cual quien causa un daño está obligado a reparar a la víctima. Reparar, que implica, miras con esto, sobre todo, quiero que esto quede muy claro, tratándose de responsabilidad del Estado, no buscar enriquecer a la víctima, es decir, cuando uno sufre un daño no es que obtenga un premio, como pasa muchas veces, la gente considera que se ha ganado la lotería cuando le causan daño al Estado, sino que lo que se busca es reparar o compensar. ¿Qué implica reparar o compensar? Es llevar a la víctima del daño al estado en el que se debió haber encontrado en el caso en el que el daño no se hubiera producido. Claro, habrá casos en los cuales esas compensaciones o reparaciones son evidentemente patrimoniales, es decir, solamente le vamos a dar una plata, mientras que habrá otros casos en los cuales es totalmente reparatoria, como daño al buen nombre, como otro tipo de reparaciones. Pero lo que se busca principalmente con la reparación del daño es buscar que la víctima quede satisfecha, no por una satisfacción de llenarle vacíos que tuviera, no por una satisfacción de lograr aspiraciones que no tenía en su vida, sino para llevarlo al lugar donde debería haber estado, de no haberse causado el daño. Lo segundo es una función preventiva, es decir, evitar que los daños se causen, pero además, cuando por ejemplo se habla de actividades que por su naturaleza son dañosas, por ejemplo los accidentes de tránsito, las actividades peligrosas, las cosas peligrosas, que las personas prevengan esos daños. Por ejemplo, una de las funciones preventivas de la responsabilidad contractual es el aseguramiento de ciertas actividades. Entonces, cuando una persona adquiere un carro, compra un seguro, todo riesgo, porque sabe que una de las cosas que puede pasar por cuenta del ejercicio de esa actividad peligrosa o de tener una cosa peligrosa que es un vehículo, es que eventualmente nos pueda suceder, nos pueda pasar, que tengamos ante nosotros un daño, en relación con el perjuicio. Aquí, yo no sé, hay unas personas, Celso, Juan Pablo Hernández y Leti Savera, que dicen que no se escucha. Ustedes escuchan. Hay un validado, doctor, pero sí lo estamos escuchando bien, de ese que tiene problemas de conexión, pero no que tienen problemas ellos. Y ellos más. Ok, perfecto. Es posible que sean ellos. Perfecto, listo. Yo voy a volver una diapositiva más antes de entrar en el siguiente concepto para que no alcanzan a tomar el código QR. Para que lo paguen. Pues sigamos aquí en lo que es el alcance del daño. Perdón, en lo que es el alcance ya particular. Experimentos. Entonces, en relación con esa responsabilidad, con esa forma de responsabilidad, con esas formas de responsabilidad, lo primero que tenemos que encontrar es que originalmente el Estado no respondía por los daños que causaba. Es decir, originalmente el Estado no respondía, y es una primera etapa que digamos, seguramente comparten la pasión por la responsabilidad contractual del Estado, lo recordarán, es una etapa en la cual se denomina de King Can Do Wrong. Lo que sucedía es que el Estado no era responsable por los daños. Después pasan las revoluciones liberales en Inglaterra, y después suceden también las revoluciones liberales en Europa continental, Francia, y empieza a considerarse que el Estado debe perder esas nociones de irresponsabilidad para pasar a las nociones de responsabilidad. Y en el caso inglés, pues ellos lo resuelven desde más o menos 1690, diciendo el Estado responde como responden los particulares, es decir, si causa un daño el Estado debe pagarlo, mientras que por otro lado, en las revoluciones nuestras, en las revoluciones
como la Revolución Francesa, que tenía influencia en derechos como el nuestro, tenemos un desarrollo un poco posterior, porque la República Francesa recoge en principio ese principio de The King Can't Do Wrong, es decir, el rey no se equivoca, pero después en Francia, con el famoso fallo Blanco y el fallo Cadot, donde por primera vez se empieza a establecer que el Estado responde por los daños que cause en ejercicio de actividades propias del servicio, entonces necesariamente empieza a surgir una responsabilidad extracontractual del Estado. Y allí, en ese punto particular, nosotros caemos ya en el derecho colombiano para empezarnos a aproximar a lo que tenemos hoy en la responsabilidad. Cuando uno se devuelve al derecho francés, el fallo Blanco, el fallo Cadot, que después los terminamos nosotros adoptando esa postura de responsabilidad del Estado por vía del Código Civil, primero en la Corte Suprema de Justicia, después en el Consejo de Estado, se fundamentan en la generalidad de que la responsabilidad del Estado proviene de la famosa falla en el servicio. ¿Qué significa cuando uno habla de que la responsabilidad del Estado proviene de la famosa falla en el servicio? Lo que significa la falla en el servicio es que el Estado responde necesariamente o exclusivamente cuando incurre en una responsabilidad porque causa un daño, porque sus servicios han fallado. Es decir, cuando ha habido una actuación con culpa. Es decir, por ejemplo, el funcionario va a un exceso de velocidad, por ejemplo, el policía agrede a un ciudadano, por ejemplo, el militar dispara cuando no debía disparar, y se parte de que para que el Estado responda debe haber culpa. Sin embargo, ese concepto de culpa se opone un poco al concepto de la responsabilidad extracontractual, sobre todo de la más moderna responsabilidad extracontractual, por la siguiente razón. Cuando miramos la primera parte de esta sesión, decíamos que la responsabilidad extracontractual es la obligación de indemnizar los daños antijurídicos que se causan por parte de una acción o que realiza un hecho. Cuando uno se va a ese concepto general del daño o de la responsabilidad, la responsabilidad debería ser vista desde la óptica de favorecer a la víctima del daño, es decir, su función debería ser indemnizatoria, con lo cual uno diría que la responsabilidad busca principalmente salvaguardar el derecho de ser indemnizado por parte del víctima, de quien causa el daño, llamémoslo victimario, por parte de la víctima. Cuando se establece en principio que la responsabilidad extracontractual del Estado proviene exclusivamente de la falla en el servicio, pues se tiene una visión que favorece a quien causa el daño y no a la víctima. Porque la víctima no solamente tiene que demostrar que hay un daño, que lo sufrió, sino que además tendría la carga necesariamente de tener que acreditar que se actuó con culpa, es decir, con falla en el servicio. Y entonces, en muchas ocasiones, el Estado entonces ya no respondía, porque por más de que se probara un daño sufrido por la víctima, se decía, oiga, el daño sufrido por la víctima, pues no proviene de una falla en el servicio, ni de un actuar culposo del Estado, y por lo tanto el Estado no respondería. Ese concepto, tanto en Colombia como en el mundo entero, empieza a ser crisis, sobre todo en el siglo XX, cuando los estados pasan a tener mucha más actividad, como por ejemplo obra pública, uso de elementos peligrosos como armas de fuego, vehículos automotores, que empiezan a hacer repensar el alcance de la culpa como supuesto fundamental de la responsabilidad. En el caso colombiano suceden tres casos muy interesantes, muy emblemáticos, y son el caso de, en primer lugar, la sentencia del siglo, la expropiación sin indemnización y los puentes de la calle en Huesa. Voy a explicar uno solo de ellos para no demorarnos tanto, y es los puentes de la N-Huesa. Son tres casos donde el Consejo de Estado colombiano se encuentra con el problema de actuaciones legales del Estado, es decir, sin falla en el servicio, pero que causan un daño. Y entonces se empieza a estipular o a repensar
si la falla en el servicio debe ser exclusivamente la causa que lleva a la indemnización. El caso de los puentes de la NQS, para aquellos que sean, que tengan a veces ese mal gusto de ser hincha de Millonarios o de Santa Fe, yo no puedo ser muy atrevido en eso, después les contaré de quién soy hincha. Y entonces cuando recuerdan ustedes los puentes de la NQS, lo recordarán estos hinchas de Millonarios de Santa Fe, porque son los puentes que están en la 53 y en la 63 con avenida NQS, que son justamente los puentes que están en las puntas del Estadio El Campín. Esos puentes son una obra pública que era necesaria, es decir, se necesitaba esa obra pública para traspasar desde oriente al occidente la avenida NQS. No se puede hablar de una falla en el servicio cuando el Estado construye una obra pública necesaria. No se puede hablar nunca de que el Estado hubiese fallado en el servicio, hubiese actuado con culpa al construir esos puentes. Pero resulta que en las puntas de esos puentes había unos edificios que existían antes de la obra. Y por lo tanto, esas personas que antes tenían un edificio por el cual pasaba una calle enfrente o diagonal, ahora tienen enfrente de su casa un puente que pasa por la ventana de su sala, de su comedor o de su baño. Entonces, se dice por el Estado, yo no respondo por esa depreciación de ese inmueble, por esa inutilización de ese inmueble, por la pérdida del valor de ese inmueble, porque pues la obra pública no es una falla en el servicio, es una actuación completamente legítima, completamente legal, y por lo tanto el Estado no respondería por eso. Pero el Consejo de Estado en ese caso, como pasa en la sentencia del siglo, en la expropiación sin indemnización, reflexiona y dice, pero ¿cómo voy a dejar a un ciudadano que mientras todo sufre la obra pública, transporte, cambio de una política que transitaba, y este ciudadano, por el contrario, lo que termina sufriendo es un daño que sobrepasa los límites normales, y lo que le sucede a este ciudadano es que ahora, donde tenía su apartamento le pasa un carro por el frente. Y allí el Consejo de Estado empieza a cimentar un nuevo concepto, que es la responsabilidad sin culpa, sin falla en el servicio, bajo un título de imputación especial que se denomina daño especial. Pero eso nos lleva a una reflexión que nos va a ir después a afectar lo que va a pasar con posterioridad en la Constitución del 91, y es, puede haber responsabilidad sin falla cuando la miro de cara a la víctima. Andrés, yo no sé, Celso, si sea mejor tener las preguntas ahorita o al final. Yo creo Andrés, que ¿alza la mano? Pues si bueno, quieres, Andrés, si quieres lo dejamos ahí en espera, Andrés, muy tranquilo, ¿vale? Entonces, con ese concepto que viene antes de la Constitución, entramos en el cambio constitucional del 91, que además tiene dos visiones particulares. Primera visión, una visión en la cual ya tenemos estas antecedentes, las tres sentencias, periódico El Siglo, puentes de la NQS y expropiación sin indemnización. Las otras dos se las quedo viendo porque si no alargaríamos mucho la conferencia, en los cuales el Consejo de Estado ya había dicho, habrá supuestos de responsabilidad del Estado en los cuales el Estado responda aún sin falla en el servicio. Y empieza una nueva constitución cuyo cambio fundamental, perdón que aquí haga una definición corta de derecho constitucional, yo siempre he sido convencido de que realmente el cambio constitucional del 85 nosotros lo hemos supernativizado, porque realmente la Constitución del 91 lo que sucede son tres hechos particulares. El primero, cambiar el centro de la Constitución del Estado a la persona. El segundo, incluir la acción de tutela como acción directa constitucional. Y el tercero, hacer un cambio en la teoría del poder constituyente, pero no vamos a reparar en ninguno de los dos últimos, porque no nos interesa para la conferencia, pero cuando uno dice la Constitución del 86 no tenía derechos, es una cosa bastante falsa. Tanto así que cuando el Consejo de Estado aborda la responsabilidad extracontractual del Estado antes del 91, fundamenta la responsabilidad del Estado ya no en el Código Civil, sino en el artículo 19 de la Constitución Política, que establece que el Estado está para cuidar y proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Cuando uno parte de ese presupuesto, uno se da cuenta que había una Constitución en la cual necesariamente sí había una serie de derechos y una serie de deberes a favor del Estado y del ciudadano. Sin embargo, el cambio constitucional
lo que nos dice en el primero de los supuestos del cambio constitucional es: vamos a tener una estructura del Estado donde el ciudadano esté primero. Y al estar primero la persona que el Estado, fíjense que de entrada tenemos un problema particular con la teoría que traíamos previamente de la responsabilidad del Estado por falla en el servicio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, lo que nos significa o lo que nos conlleva es una visión a favor del Estado. Y al ser a favor del Estado, pues demostrar la falla en el servicio siempre complejizaba mucho, y bastaba con que el Estado demostrara haber actuado sin falla para liberarse. Esa no es una postura que puede tener sentido en una lectura constitucional donde no está primero el Estado, sino está primero la persona. Porque fíjense que entonces diríamos, cuando tenemos a la persona primero que al Estado, pues no podemos decir que vamos a tener un régimen de responsabilidad que ponga primero al Estado que a la persona. Y entonces, cuando uno dice, vamos a poner al Estado, no de primero, sino a la persona de primera, lo que nos va a suceder, lo que va a pasar, es que seguiríamos en un régimen donde haya falla en el servicio. Y entonces, lo que hace el constituyente del 91 es buscar una fórmula con la cual vamos a mirar dos cosas particulares. Primero, intentar modificar el régimen de falla en el servicio. Y segundo, buscar poner la falla en el servicio en el centro de, poner a la víctima en el centro de la responsabilidad. Y entonces viene una cosa que es muy interesante, y es que el constituyente del 91 se preocupa por crear un régimen nuevo, entre comillas nuevo, ya les explico por qué entre comillas nuevo, de responsabilidad extracontractual del Estado. Y lo que hace es decir, voy a tratar de conciliar o de sobrepasar el problema que venía teniendo en relación con la visión de proteger al Estado a través de la falla en el servicio, para cambiar el centro de la responsabilidad y pasar el centro de la responsabilidad a la víctima. Entonces, en ese punto, lo que hace el constituyente es incluir en el artículo 90 de la Constitución una cláusula general de responsabilidad del Estado. Algunas personas, digresión muy corta que voy a hacer, consideran que es una cláusula tan general que incluye todas las responsabilidades del Estado. Yo lo que creo es que es una cláusula de responsabilidad extracontractual, con una particularidad que quiero que tengan en cuenta. No por ello significa que antes del 91 no tuviéramos una constitucionalización de la responsabilidad del Estado, porque como lo dije previamente, el Consejo de Estado había fundamentado la responsabilidad del Estado en el artículo 19 de la Constitución. Entonces ya la responsabilidad del Estado venía constitucionalizada. Lo que pasa es que después uno puede decir, se amplía esa constitucionalización para poderla llevar a un punto mucho más particular, mucho más fuerte, que le permite a las personas, de alguna manera, encontrar en la Constitución del 91 un elemento distintivo, un elemento adicional, y es tenemos una cláusula general de responsabilidad. El artículo 90 dice expresamente esto: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Primera parte. Entonces, el artículo 90 hace un cambio de definición o un cambio de sentido. ¿Por qué? Porque me dice, el primero de los elementos de la responsabilidad del Estado ya no es la falla en el servicio, ya no es la culpa en la ejecución de una acción del Estado, hecho, operación, actuación, sino es el daño antijurídico. Entonces miren que con una sola palabra hacemos un cambio de centro. Yo ya no estoy haciendo un juzgamiento de la conducta del Estado, sino que voy a revisar si la actuación del Estado causa un daño a la víctima. Pero, y ese pero ya vamos a mirar qué significa, para darle un elemento distintivo, ya vamos a mirar por qué el elemento distintivo, le habla de un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la propia actividad del Estado, o sea, el solo hecho de la existencia del Estado,
causa daños en sí mismo. Es decir, el daño del Estado cuando actúa causa daños, pero no siempre son antijurídicos. Por ejemplo, el Estado siempre causa daños patrimoniales a las personas cuando aún si la persona no utiliza los servicios del Estado, lo obliga a pagar contribuciones, impuestos, tasas y demás. Por ejemplo, la obra pública siempre le va a causar daños a las personas, como por ejemplo causarle incomodidad, causarle tener que caminar por otra zona. Por ejemplo, el hecho de vivir en sociedad le implica a usted ser sujeto pasivo de la acción penal del Estado, pero ser sujeto pasivo de la acción penal del Estado, miras con eso, no ser, por ejemplo, sujeto de una acción preventiva, sujeto aparte, sino que el hecho de que el Estado pueda llevarme a un juicio penal para que pueda ser declarado culpable o inocente, es un daño que no es antijurídico, sino que es un daño que el Estado causa por el hecho de vivir en sociedad. El efecto de la ley, en ese caso, por ejemplo, es un daño. El efecto de nadie podría decir que no es un daño, pero es un daño que se causa por el Estado sin que sea antijurídico, es un daño, vamos a mirar un poco más adelante, que la víctima debe soportar. Pero fíjense que el primer paso al decir que el elemento principal de la responsabilidad es el daño antijurídico y ya no la culpa, es que pasamos a la víctima. Entonces ya tengo un fundamento de la responsabilidad donde lo primero es la víctima. Entonces uno encontraría que para declarar la responsabilidad del Estado necesita tener dos elementos. El daño antijurídico, del concepto ya vamos a hablar un poquito más adelante, la imputación fáctica, es decir, que sea causado por el Estado, en el caso del 90, obviamente por sus agentes, y la imputación jurídica, que yo la pongo siempre entre comillas, porque considero que no es un elemento necesario, sino un elemento que puede surgir en el juicio de responsabilidad. La imputación jurídica es el entendimiento de bajo qué título responde el Estado. Si el Estado responde por daño causado necesariamente, obligatoriamente con falla en el servicio o con una responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. Pero como les digo, el artículo 90 no trae este último presupuesto como un presupuesto necesario, sino como un presupuesto que surge eventualmente. Y después, para que la persona sea indemnizada, pues tiene que probar unos perjuicios que pueden ser materiales o inmateriales, que debe probar tanto en su existencia como en su mundo. ¿En qué quiero que nos concentremos en primer lugar? En que, a diferencia de lo que pasa con la responsabilidad por daños entre particulares, en el caso del Estado, vamos a tener unos elementos distintivos de la responsabilidad. Esos elementos distintivos de la responsabilidad parten de entender que el daño que se indemniza por el Estado, no es todo tipo de daño, sino es aquel daño que tiene la característica de ser antijurídico. Es decir, es aquel daño que el Estado causa, pero que a su vez tiene un componente adicional que ya vamos a mirar qué significa, que es que sea antijurídico. ¿Qué se ha dicho en relación con el daño antijurídico? Primero, ¿el daño qué es? El daño es el menoscabo a las facultades jurídicas de una persona que lo privan o le disminuyen la posibilidad de disfrutar de un bien material o inmaterial. Es decir, cualquier menoscabo que se me causa, cualquier situación que implica menoscabo en la persona, es un daño. Pero el Estado, vuelvo a decir, puede causar daños sin necesidad de que sean antijurídicos y no responden en general por esos daños. Entonces, cuando el Estado se le une el componente antijurídico, lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado es que estamos ante un daño antijurídico cuando tenemos un daño que, además de ser un daño, es uno particular. ¿Eso qué implica? Que el Estado no responde por daños generales. Dos, anormal. ¿Eso qué significa que sea normal? Que no es un daño dentro de la normalidad de la sociedad. Y tres, sin título jurídico
válido, es decir, sin que el Estado tenga como. Vamos a tratar de explicar el concepto a partir de ejemplos a la inversa. Vamos a tratar de exponer primero un caso de qué no es daño antijurídico para después llegar a un caso de qué es daño antijurídico. Entonces vamos al primero de los supuestos. Puede haber un daño, pero que no sea un daño particular, sino un daño general. Ejemplo, cuando a las personas en Colombia en el año 2020 y en el año 2021 se les limitó el derecho a la libre locomoción con las medidas del COVID. Entonces, el solo hecho de no poder salir o de salir bajo determinadas condiciones es un daño. La respuesta es sí. Pero es un daño particular. La respuesta inmediatamente es no. Es un daño que sufrieron todas las personas en Colombia. Por lo tanto, no es un daño indemnizable. Si de pronto yo lo voy particularizando, entonces voy diciendo, hay una persona que sufrió un menoscabo diferente porque, por ejemplo, no se le permitió determinada actividad que era la única que ejercía, pues uno podría llegar a decir que eventualmente hay un daño particular. Pero fíjense que las medidas generales, las que pasaron el COVID, es el ejemplo perfecto para decir cuando hay un daño que es general y por lo tanto no es indemnizable. Es decir, es un daño que no tiene indemnización. Segundo tema, el daño tiene que ser anormal. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de la realización de una obra pública. Entonces, en la ciudad de Bogotá estamos haciendo una obra pública en la avenida Caracas que nos dicen vamos a hacer un metro, la obra pública va a durar 3 años. Y uno dice, la normalidad del daño es que vamos a tener 3 años de incomodidades, vamos a tener unos locales comerciales que se van a afectar en las ventas, pero es normal que eso pase por la obra pública. La respuesta es sí. Inclusive por eso hay un daño que es particular, pero que es normal. Entonces, si yo tengo una obra pública y se va a durar 3 años, es normal que yo tenga que prepararme para los daños de esos 3 años. Entonces, por ejemplo, hay una sentencia en el TRAIS que es muy interesante, un restaurante en Santa Marta, donde a la persona de ese restaurante, que es un restaurante muy reputado en la ciudad, se le pone una obra pública enfrente de la, de la obra de su restaurante. Él dice, se me está afectando los ingresos por el restaurante. La respuesta que se le da es, en efecto, se le están afectando, pero se le están afectando dentro de la normalidad. Nadie le cerró de todo el restaurante. Obviamente el restaurante empezó a tener unos problemas, empezó a tener unos problemas de flujo de caja, pero no quiere decir que fuera anormal. Le dijimos, vamos a hacer una obra pública, va a durar 6 meses. Usted tiene que estar pendiente de qué va a pasar con esa obra pública. Su restaurante va a seguir funcionando, pero a pesar de que va a seguir funcionando, usted va a tener unos problemas particulares y es que evidentemente va a tener que asumir ese daño, que es un daño normal. Y finalmente, sin título jurídico para imponerlo, es que el Estado definitivamente no tenga cómo imponerle ese título jurídico o esa obligación de soportar un daño a la persona. Ejemplo, lo vimos hace un rato, los daños que se causan con una investigación penal en la que me vinculan a un proceso penal, pero en el cual no se toman medidas restrictivas de la libertad en mi contra. Me llaman a un proceso penal, eso evidentemente causa un daño, pero el solo hecho de ir al proceso penal, pues hay un título jurídico válido que dice que el Estado lo puede llevar a un proceso penal. Puede que no haya un título jurídico válido para tener como privado la libertad o para limitarle derechos como la salida del país, y que si yo termino absuelto me tendrán que indemnizar. Pero lo normal es que si a mí me llaman a un juicio penal, o a un juicio policivo, o a un juicio civil, pues es un daño que tiene un título jurídico. Claro, me causa un daño, incomodidades, intranquilidades, costos de abogado, pero eso no implica que ese daño no pueda considerarlo que es sin título jurídico, es un daño que causa el Estado con un título jurídico que es la potestad que la Constitución y la ley le entrega al Estado de llevarme a juicio. Entonces, vimos un poco cómo funciona lo que no es daño. Quiero que miremos un ejemplo de una sentencia del Consejo de Estado para entender qué sí es daño antijurídico. Vamos a mirar un caso muy interesante, que es un caso de una sentencia de los Cerros Orientales en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sucede? El Estado tiene la potestad de, eh, de, de realizar, los regálenme 2 segundos.
Entonces, cuando miramos el caso particular, quiero que miremos este caso. El Estado tiene la potestad general de modificar el uso del suelo en las ciudades. Es un caso de los cerros orientales de Bogotá, que es un caso muy interesante para el ejemplo de daño antijurídico. ¿Qué sucede? En la ciudad de Bogotá sale una nueva disposición que establece que los cerros orientales son una zona de protección especial. Tenemos 3 inmuebles. Esa zona de protección implica que antes de esa zona de protección, los 3 inmuebles tienen 3 usos, perdón, 2 usos. Pueden ser usados para comercio y para residencia de hasta 5 pisos. Los 3 propietarios, y esto es importante, no han hecho nada. Es decir, no han construido, no han realizado obras, no han empezado a ejercer el derecho para ese uso del suelo. Sale una disposición que dice, vamos a dejar eso en zona de protección. ¿Qué implica para los 3 predios consecuencias distintas? Los primeros 2 predios, la norma de ellos se puede hacer construcciones de hasta de 2 pisos residenciales y no más. Es decir, le quitan el uso comercial y los 5 pisos. Y el tercer predio queda siempre un predio de protección, o de conservación, se llama exactamente así. ¿Qué implica que en ese predio no se puede hacer nada distinto de ir a sentarse a ver? Entonces, vamos a mirar los 2 casos, los 2 primeros y el tercero, para entender cuáles son alternativas. Primero 2 predios, primero los 2 predios, tercer predio, ¿sufren un daño particular? La respuesta es sí, sufren un daño particular. Yo tengo un bien donde no puedo, ahora después de que podía construir, ya no puedo construir, ya no puedo tener locales comerciales, pero digo, yo nunca lo voy a usar, pero lo que me quitan es una posibilidad de usar. Entonces, es un daño particular, en el caso de los 3, sí lo es. Sin embargo, cuando pasamos al segundo elemento, si es un daño anormal, vamos a ver que en el primero de los 2 casos no es un daño anormal, porque toda persona que adquiere un predio sabe que por el hecho de adquirir el predio o ser propietario de un bien inmueble, puede estar sometido al cambio del uso del suelo. Y ese cambio del uso del suelo por parte del Estado es una situación normal. Claro, donde empezaría o será normal en algunos casos. Si yo ya hubiera construido atrás, si me hubiesen preguntado si se me escuchó, fíjate que esos 3 predios no estaban haciendo nada ustedes. Lo que quiere decir que los predios, porque dicen que no puede construir 5 pisos, ya no puede ejercer el comercio allí, no lo puede realizar. Quitamos, el daño es normal. Es que en el tercero de los predios es una persona que pasó de tener derecho de propiedad real, y hacer algo por el predio, a pasar a un derecho de propiedad aparente o falso, porque ahora esa persona puede hacer es ir a ver el predio, sentarse ahí, tal vez a mirarlo y llorar, porque le quitamos el derecho real de propiedad dentro del predio. Nada, eso únicamente es anormal. Entonces, fíjense que ya los 2 primeros tenemos que decir daño particular, pero no es un daño anormal, por lo cual ya no podríamos hacer jurídico, mientras que el tercero cumple el daño anormal y por lo tanto todavía estaría obsoleto. Tercer elemento, en todo caso para los 3, sin título jurídico válido. Dijimos al principio, el Estado puede cambiar el uso del suelo y es un título jurídico que no el Estado. Lo que no podría hacer es cambiar el uso del suelo de tal suerte que la persona que tenía el derecho a una propiedad lo pierda por completo, sin que el Estado adquiera la propiedad, es decir, sin que el Estado se quede con el bien para conservarlo. Si usted lo quiere conservar, si usted considera que es un bien de conservación, yo era el propietario y lo quiere conservar el Estado por las razones que sea, pues adquiéralo y conserve. Entonces, en ese tercer caso, fíjense, en el tercer elemento, los 2 primeros sufren un daño que tiene título jurídico. El Estado me puede cambiar el uso del suelo. En este caso, no me está quitando el derecho adquirido porque no he construido, no tengo una licencia de construcción. Pero en el tercer caso, no hay título jurídico válido que le permita al Estado librar o quitarle por completo el derecho de propiedad a la persona. Entonces, fíjense que estamos ante un supuesto en el cual yo reviso no la culpa del Estado, si el Estado actuó legal o ilegalmente. Fíjense que en este caso el Estado actuó perfectamente legal.
pero su actuación, aún siendo legal, es decir, sin falla en el servicio y sin culpa, no genera daño particular, la persona sufre el menoscabo de su derecho de propiedad, anormal, no es normal que me quiten el 100% de la propiedad, que yo pueda usar mi propiedad, y de forma sin título jurídico, no hay un título jurídico que el Estado, quitarme el uso y el goce de un bien sin que lo indemnice, sin que haya indemnización. Entonces, cuando lo miramos, tenemos un particular, normal, con lo cual hay un daño jurídico que lo que habría que verificar a continuación es si es causado por el Estado. Es decir, si el Estado proviene o es el causante de ese daño. Y en ese caso particular, en el caso que estamos hablando, pues evidentemente lo que causa la pérdida de la disposición del bien va a generar que el Estado haya sido, o la disposición estatal haya sido la que haya sido causante de esa pérdida del bien, es decir, causante del daño. Entonces, fíjense que ahí, cuando uno se va a la noción de daño antijurídico, tiene las siguientes consecuencias. Primera consecuencia. Reviso como primer elemento de la responsabilidad el daño antijurídico. Es decir, reviso la condición bajo la cual se le causó un daño a la víctima. ¿Qué es lo que se le causó a la víctima? En el ejemplo de los puentes de la calle de Cubesa, pues se le causó a la víctima una carga pública excesiva, entonces se le dice, cuando usted pasa un puente por el frente de su casa porque la sociedad, el Estado necesita. En el caso de la señora de los predios, espero que la señora propietaria, pues en el caso de esa propiedad se le está diciendo, pues, en el caso de un daño antijurídico a la víctima, hay que quitarle el derecho de goce o uso de eso. Y así sucesivamente lo que hacemos es poner ese título a la víctima para que el primer presupuesto no sea revisar cómo actúa el Estado, que es indiferente. Si el Estado actuó bien o actuó mal, ya no es relevante. Lo que es relevante es si el daño que causó cumple los requisitos de antijuridicidad, es decir, que la víctima no estuviera obligado a soportar. Y desde ese punto de vista, el cambio del centro lleva a que, probado el daño antijurídico, a la víctima le toca probar que este fue causado por el Estado, es decir, que fue la acción o la omisión de un agente del Estado el que causó ese daño antijurídico. Y a partir de esa concepción de si es la acción o la omisión del Estado, cuando yo encuentro, por ejemplo, en este caso, hace un momento, creo que se paró la grabación, Celso, lo que escuché. This meeting is being recorded. Cuando uno revisa la actuación del Estado, ya no juzga de ninguna manera si el Estado actuó con culpa o sin culpa. Actúa el Estado, omite el Estado, y esa acción o esa omisión causa un daño que tiene la naturaleza antijurídica. ¿Esto por qué? Porque volviendo al artículo 90, la culpa del artículo 90 pasa no al Estado, como el juicio de responsabilidad del Estado, sino al juicio de repetición del Estado contra su agente. Dice la segunda parte del 90. En el evento de ser un del Estado de daños antijurídicos que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra él. Entonces, fíjense que es una cosa muy interesante lo que hizo el constituyente, porque el constituyente lo que dice es la culpa, el daño, la culpa, es decir, la falla en el servicio, no la vamos a revisar como un presupuesto de la responsabilidad del Estado, sino como un presupuesto para que el Estado, si en algún evento resulta condenado, pueda repetir contra la gente que causó el daño. Vamos a poner dos ejemplos acá que son ejemplos bien interesantes sobre ese punto. Uso de armas de fuego. De cara a la víctima, el Estado debería responder por el uso de las armas de fuego. Vamos a ver, la presidencia del Consejo de Estado tiene ahí varias posturas divergentes. Pero uno diría, la víctima de un arma de fuego, llámese un particular que va cruzando por una calle, que en medio de paros entre un agente del Estado, llámese policía o ejército y unos delincuentes, sufre una herida, pues sufre un daño antijurídico, ¿cierto? Siempre un daño, una herida particular, anormal, no es normal que a mí me peguen un tiro cuando voy por la calle, y sin título jurídico, no hay ningún título jurídico que
obliga al Estado o que permite que el Estado le dispare a una persona civil, es decir, que no está en medio de una función. Por esa sola razón, la bala que disparó un agente del Estado, aún sin culpa, llamamos el supuesto porque sin culpa, pues generaría que la víctima de ese incidente, de esa herida, se... Pensemos que estamos en el operativo policial, sale un disparo, y yo como víctima no tengo que demostrar que la gente disparó mal, que fue ilegal, que fue directo, y que mató a una persona. Fue suficiente. La única forma con que el Estado no respondería es, por ejemplo, sobre la víctima. Yo era que estar en los policías, o los policías no pudieron alejarme de la zona. No es así, el Estado con esas dos cosas me responde. Son daño por una actividad estatal, acción de un agente estatal, y es suficiente porque el daño es estatal. Si el agente actuó imprudentemente, si el operativo era ilegal, será un presupuesto para que el Estado, cuando me pague mi indemnización, revise si debe repetir contra la gente, que es lo que dice la segunda parte 90. Es, si me indemniza ese daño, ahí el Estado entra a juzgar y a decir, oiga, ¿cómo se actuó? Puede pasar que la gente diga, se actuó correctamente, fue un dispositivo militar, policial o operativo policial que se hizo como debía ser, pero fue una consecuencia del mismo, sin ninguna culpa grave ni dolo. O podría demostrar, fueron imprudentes, no acordaron la zona, y ahí habría lugar a repetir. Lo que es esencial ahí es que fíjense que la culpabilidad en la actuación del Estado ya no se revisa para declararlo responsable, sino que se revisa para ver si el Estado repite o no contra la gente. Miras con eso. Eso no significa que en el juicio general de responsabilidad del Estado no pueda resultar demostrada la falla. Puede pasar que cuando yo estoy buscando la causa, además demuestre que el operativo fue ilegal. Lo que quiero que quede claro es que no es necesaria demostrar la falla para que haya responsabilidad. En el régimen, cuando no hablábamos de daño antijurídico, además yo tenía que demostrar que el operativo fue ilegal para que me indemnizaran. Hoy lo que hace la teoría del daño antijurídico, fundamento de la responsabilidad, es que yo ya no tengo que demostrar la culpa para que me indemnicen. Debo demostrar el daño antijurídico y la causalidad. Que si al final resulta probada la culpa, pues magnífico. Pero si no resulta probada la culpa, no es necesario que esto pase. Para cerrar, vamos a ver un caso de eso. Hay una persona que ingresa al hospital por los servicios de la Policía Nacional, servicios de medicina. El primer médico que lo atiende, la persona llega con un dolor abdominal y le dice con mucho dolor. El primer médico le hace un examen físico y lo devuelve a la casa. Es problema de irritación del colon, váyase con una buscapina. Tiene nuevamente continúa el dolor y el segundo médico también le dice, usted lo que es hablando, devuélvase y le da otro medicamento. El tercer médico, pues, hasta el tercer día, dice, oiga, está venido 3 veces, es muy raro, toma los exámenes y descubre que tiene una apendicitis. Que por el paso del tiempo, es decir, por haberse demorado 3 días, ya es una, ya no es una apendicitis, sino que es una peritonitis. Esa peritonitis se opera, pero a la persona unas lesiones, llegan reclamando lesiones. Es un daño típico, daño particular, animal y científico. Claro, no hay ninguna norma que diga, pueden dejar mal, me pueden diagnosticar mal, les puede faltar un diagnóstico y causar una herida. Pero en el proceso judicial, una de las cosas que se concentra el Estado es en defenderse de la culpa. Entonces dicen, oiga, pero la ciencia médica dice que los 2 primeros médicos no se equivocaron. Yo no estoy juzgando si los 2 médicos se equivocaron. Yo solo podría juzgar en la repetición, pero no en el juicio de responsabilidad. En el juicio de responsabilidad lo que yo voy a definir es, A, el daño fue B, fue causada por la atención médica. La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque si el examen se lo hubieran hecho en la primera atención o en la segunda, no hubiera habido peritonitis. Suficiente. Si al final el primero y el segundo médico obraron mal porque no tomaron exámenes,
es un supuesto bajo el cual si pagamos la condena del Estado, repetirá contra los médicos. Pero no es un presupuesto para declararlos responsables. Entonces, lo que It's hay que 19 hours. muy bien es que el concepto de daño antijurídico cambia, uno, el centro de la responsabilidad, dos, el elemento o los elementos que hacen que haya responsabilidad, que hoy solo se necesitan estos dos, el daño antijurídico y la causalidad o imputación fáctica, y que la imputación jurídica no es relevante para declararlos. Estas eran como las ideas que quería compartir. Muchas gracias por su atención. Es que tengo, así vamos a hacer una ronda de preguntas. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Realmente una conferencia magistral en el tema que nos interesa. Parte de la universidad, pues, participar a todos los estudiantes y a la comunidad. Hemos invitado a varios sociales que también están participando para que conozcan un poco acerca preciso de la responsabilidad contra el control del Estado en esa cláusula del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Una pregunta, vamos a habilitar el micrófono entonces al doctor Oscar Rodríguez. Adelante, Oscar. Y ya preguntar algo que yo creo que démosle la palabra primero al doctor Andrés Buitrago. Adelante, doctor. Puede hacer su pregunta. Bueno, mientras conecta el doctor Andrés Buitrago, démosle la palabra al doctor Oscar. Adelante, doctor Oscar. ¿Se confirma? Ya, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Listo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Quisiera... ya la pensé que la había prendido. ¿Cómo le va? Ya, ahora sí. Bueno, quisiera tener mejor claridad con el tema cuando el doctor decía que para poder demostrar o para poder responsabilidad del Estado no era necesario mostrar la falla de servicio, sino simplemente el daño jurídico y la causalidad. Pero esa causalidad, ¿cómo se podría demostrar? Digamos, en el caso, en el ejemplo que ponía, no sé, yo como ciudadano voy pasando en un enfrentamiento de fuerza pública y pues pasa una bala, no sé, me van a una balacera y muero. Entonces, digamos que ahí, ¿cómo se podría, ese tema de la causalidad, digamos que me genera un poquito de dudas, ¿cómo podría ser? Porque hay un daño antijurídico, pero además hay que demostrar esa causalidad, ¿cierto? Mira, espérame 2 segundos. Segundo, causalidad, es el segundo elemento. Es la causalidad es tal vez uno de los elementos más interesantes de la responsabilidad, porque nosotros en la causalidad normalmente tenemos la confusión o el problema de creer que la causalidad es un elemento científico. Y resulta que el elemento de causalidad es un elemento de búsqueda de responsables. Es decir, de saber quién es el responsable por la causación de determinado daño. En ese sentido, cuando uno revisa la causalidad, uno diría que hay tres digamos, fórmulas o tres mecanismos para encontrarlos, que es la equivalencia de condiciones, el vínculo causal o la causalidad adecuada o imputación objetiva. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado? Entonces, nos pongo acá por el presentarse para poderla pasar más fácil. Entonces, cuando uno lo revisa, uno debería hablar de que la causalidad implica revisar lo que se denomina una causalidad adecuada y necesaria, es decir, la acción u omisión del agente del Estado es necesaria y es un supuesto que causa el daño. Entonces, fíjate que en el caso que estamos viendo, en la causalidad de una
uso de arma de fuego uno tendría que demostrar varias cosas. Primero, que sufrí ese daño producto del uso de un arma de fuego, es decir, que mi herida es con un arma de fuego. Segundo, que la herida es causada con un arma de fuego de dotación oficial, es decir, un arma oficial. Y tercero, que ese tercer elemento, ya les explico una cosa, que fue usada en ejercicio de las funciones del Estado. Porque hoy el Consejo de Estado, yo no estoy de acuerdo con esa tercera, ya les explico por qué. Hoy el Consejo de Estado dice que no solamente debe ser el uso del arma causa el daño, sino que tenga vínculo con el servicio, con lo cual el Consejo de Estado un poco regresa a la falla, porque dice, si no fue en el ejercicio de los servicios, o no fue en servicio, no hay responsabilidad del Estado, sino en la gente. Fíjate que vuelve un poco a la culpa. Pero ¿qué sucede en estos casos? Cuando uno revisa, fíjate que la causalidad es muy fácil de probar. En este caso, el arma de fuego se usó en el servicio y le pegaron el tiro. Chao. Yo no estoy de acuerdo con que deba hacer el servicio porque yo creo que por las cosas peligrosas con un arma de fuego se responde por el hecho de ser dueño, sin importar si se relaciona con mi servicio o no. Pero el Consejo de Estado dice que tiene que tener relación con el servicio. Entonces fíjate que esta es una causalidad fácil. Pero podría ir a causalidades difíciles. Voy a poner un caso cierto de una sentencia del Consejo de Estado bien interesante. Tenemos una pareja de hermanos. Ellos van a una fiesta y durante la fiesta tienen una pelea. En la pelea, terminan siendo recogidos por la policía, llevados a un calabozo. La policía hace la requisa permitida, los revisan, los mete al calabozo, pero ellos entran al calabozo por un fósforo. Derivado de que entran al calabozo por un fósforo, prenden fuego a un colchón que genera una asfixia. Los sacan del calabozo, los llevan a la clínica. El médico los recibe y le dice, usted viene con una asfixia que no es mortal, y la asfixia no los va a matar, pero necesitan atención por UCI. No hay UCI. Y la UCI solamente se la ponen a los 5 días. Al quinto día, cuando los llevan a la UCI, fallecen. Entonces, si miramos, ahí hay varias condiciones causales, todas necesarias. ¿Era necesaria la pelea? Sí. ¿Era necesario que lo llevaran al calabozo? Sí. ¿Era necesario que no les hubieran encontrado el fósforo? Sí. ¿Era necesario quemar el colchón? Sí. ¿Era necesario que no hubiera UCI? Sí. Pero empecemos a mirar. ¿Era suficiente la pelea para matarlos? No. ¿Era suficiente el fósforo para matarlos? No. ¿Era suficiente quemar el colchón para matarlos? No. ¿Era suficiente la asfixia para matarlos? No. La única condición que era suficiente era la falta de UCI. Por lo tanto, el único responsable es el hospital. Entonces, lo que te digo es mirar cuál es la condición y cuál es la condición necesaria. Puede pasar, por ejemplo, que yo sufra una herida de bala o no, disparada por un delincuente. Fíjate que ahí, por más de que hubiera un operativo policial, no responderá al Estado, porque la condición necesaria es accesible a otra persona. Entonces, ahí tienes que revisar en cada uno de esos la teoría de causalidad que le pueda llevar a la responsabilidad. Listo, creo que ya. Gracias, doctor Manuel. Teníamos al participante número 1, a Andrés. Doctor Andrés, no hemos bloqueado los micrófonos. Puede encender su micrófono el participante. Al participante Arlene Flores. Ahora sí, es que se había desbloqueado y se volvió a bloquear. Ahora sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Buenas noches para todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, la verdad felicito a la universidad y a los abogados por abrir este espacio. Creo que esto se debería hacer más a nivel nacional. Hay varios vacíos legales que se deberían socializar y debatir profundamente. Yo voy a poner dos temas aquí que encuentro sobre este punto
que hay vacíos legales. Uno es en mi caso personal y otro en el prevaricato. Entonces, voy a empezar por el tema personal. Digamos que en un principio yo recibí afectaciones por recibir una falsa denuncia por acoso sexual. Eso lo archivó la fiscalía y bueno, luego salió en medios y ahorita estoy en medio de una tutela, tengo una conciliación el próximo mes porque se generaron injurias y calumnias. Pero digamos que una de las personas dice que un fiscal le dijo que denunciara por acoso sexual porque era un delito así, pues cosa que ahí tiene el vacío legal y bueno, eso me gustaría poderlo revisar luego. Al final, digamos que lo que he estado planteando en el Congreso es que se deben tipificar diferentes tipos de acoso, por ejemplo, el acoso romántico, el acoso proselitista, activista, publicitario, que pueden ser otras categorías, porque hay un vacío legal en el Código Penal sobre el hostigamiento y el constreñimiento. Pero bueno, eso por un punto. Dejando como en constancia si alguien dice que debe ser así o que el Estado no ha legislado y que en este caso no quieren, por ejemplo, los congresistas no quieren hacerlo y sacan otras excusas. Acá hay otro punto, digamos que eso lleva al prevaricato, es decir, en este momento yo pienso que el Estado está como en jaque porque se han puesto acciones de cumplimiento, acciones de tutela, se han pedido sentencias, fallos y autos al Consejo de Estado, a la Corte Suprema y bueno, a la Corte Constitucional y no quieren hacerlo. Entonces, en este caso, pues se ha estado organizando la posibilidad de hacer prevaricatones. Yo creo que en Colombia, la verdad, históricamente, yo creo que en el mundo no se ha cogido, digamos, seriedad y rigor en cuanto al delito de prevaricato, que en el caso de Colombia, pues plantea 4 verbos, ¿no? Omitir, retardar, rehusar y denegar. Y pues en mi caso, yo la verdad considero que he recogido suficientes pruebas para demostrar que eso se ha hecho. Incluso acá hay otro problema cuando es un prevaricato colectivo, es decir, por ejemplo, el Estado empieza a pasar a hacer traslados por competencia a peticiones, que esto es de competencia de tal órgano administrativo y el otro se lo pasa al otro. Y al final es que uno trata de hacer un análisis que esto es un proceso que, por ejemplo, en el caso del presidente, se me olvida la ley o la función que es como comités interinstitucionales, que eso lo debería, digamos, en algunos casos hacer el presidente, y no lo hace y se ha planteado y se ha citado. Y bueno, en ese caso, digamos, frente a ese daño que hace el Estado, yo he estado pensando pues cómo poder eso que se ha filosofado, incluirlo en una serie de daños y pues yo creo que el daño no sé si al final se responsabiliza al Estado o a los mismos funcionarios. Y me refiero a que he puesto acciones de tutela, acciones de cumplimiento y las inadmiten. El mismo problema se ha escalado al Consejo de Estado. Sí, sí. No, eso es un tema personal. El otro punto, en general, eso es un tema del prevaricato. O sea, yo por eso dije que eran 2 temas, pero voy a ir al punto en cuanto a cómo se puede adaptar este tema en el prevaricato. Porque me ha pasado, y pues ya tendrían de pronto que revisar esto con más profundidad, y algo que estábamos hablando era que, por ejemplo, cuando se hace una protesta, pues las personas en vez de ir a protestar a las personas, a los funcionarios, deberían poner denuncias penales por prevaricato, tutelas, ir a protestar a los juzgados y a la fiscalía de los que tengan, sea el caso que sea. Pero digamos que es un tema que hay que revisar. Por ejemplo, el viernes teníamos reunión con el área de delitos administrativos de la fiscalía, de la delito de administración pública, y nos incumplieron. No apareció nadie y no responden y no dicen nada. Y pues son peticiones que vienen retardando y pues bueno, y en este caso, por ejemplo, a mí también el tema de seguridad, la UNP no me ha querido entregar mi evaluación de riesgo y pues bueno, todos ustedes saben que tiene un riesgo, ¿no? Pero era como ese tema, como creo que esto debería abordar en otro espacio y pues ahí les compartí también que estamos creando la red hispana de abogados, ¿no? También como para fortalecer los abogados hispanos para poder seguir en conexión con todos estos asuntos. Daño, pero saber cuál es el daño. Sí, estamos abogados, ¿cierto? Entonces, una conquista de copias temeraria, un alcance temerario. Pero primero, digamos, uno tendría que mirar aquí, en este caso, lo que señala, es que lo primero que hay que mirar es cuál es el daño, ¿cierto? Es decir, hay una acción del Estado, por ejemplo, el no responder un derecho de petición, el prevaricato, pero habría que mirar cuál es el daño, ¿cierto? Es decir, porque si es el efecto del delito,
mirar si a su vez ese predicando, por ejemplo, es un error judicial. Y ese error judicial genera, y es donde habría que entrar a mirar antes en cada caso particular, sin ser general. Y claro, como es un caso muy particular tuyo, habría que mirar, por ejemplo, una omisión de protección puede generar responsabilidad del Estado. La respuesta es sí. Habría que mirar si pedí la protección, si no la pedí. Una sentencia muy buena del año pasado, que es una sentencia de un excongresista. Ese excongresista pide una protección, pero ya tenía un sistema de protección, le han dado unas órdenes de protección. Ella no cumple las órdenes de protección, le dice cada vez que vaya a viajar entre ciudades, pida protección o avise que va a viajar. Ella no avisa, la secuestran y dice: me secuestraron porque no me han revisado el riesgo de seguridad. Y lo que dice el Consejo de Estado es: no, venga, espere, usted pide un nuevo riesgo de seguridad, pero mientras lo pidió, las medidas anteriores están vigentes. Pero usted tiene que hacer lo que hay que mirar cada caso particular. Primero, cuál es el daño, y después mirar si está causado por acciones judiciales. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a dar un espacio, una última pregunta por tiempos. Ya estamos próximos a finalizar. Doctor Manuel, le damos el uso de la palabra. ¿Me refiere usted, Claudia Erazo? Sí, veo que hubiera su está bien. Adelante, Claudia Erazo. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio brindado. A ver, doctores, yo soy líder social de los ciudadanos habitantes de calle. Por tanto, llevo una trayectoria de 13 años en dicha función y se han, digámoslo así, vulnerado los derechos de ellos y de algunas familias. ¿Sí? En este caso yo tengo una mamita que tiene 2 chicos. Uno de ellos, por alto consumo en bazuco, ella perdió tiempo, lugar y espacio. Y se ha tratado de invitar a alguna entidad del distrito como Simón Bolívar y lo sacan. Señor. Te escuchamos. Te escuchamos, sí. Pero dices que tiene un muchacho que está en condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Y que lo estaban, no lo reciben, no sé, ¿cierto? Y lo sacan, ¿cierto? No. Se lleva a un hospital para hacerlo en la ruta, para ver si pues ellos son conscientes de que el chico ya no tiene lugar, ni tiempo, ni espacio, que es una persona que por su alto azúcar perdió la noción, pero no ha sido posible que nos brinden esta ayuda para que lo envíen a un centro que no sea voluntario, sino ya obligado, ¿sí? Okay. Porque ahí tienen 2 problemas, y es primero el tema de la omisión, ¿cierto? Es si la acción estatal ha omitido, pues podrías tener un problema de responsabilidad. Pero ahí tienes un problema, en el caso del muchacho, yo te entiendo que es un problema de adicción, ¿cierto, Claudia? Sí, correcto, sí, ya. Hay un problema que viene de la sentencia de la Corte Constitucional. En el caso de la despenalización, es que en el caso de la despenalización, la sentencia de Carlos David dice que ni el Estado ni la familia puede obligar a la resolución. O sea, es un problema, y es la reclusión por cuenta de esa sentencia, que me parece pavorosa, sobre todo por la familia, me parece pavorosa. No se le puede obligar, y el Estado no podría ejercer capacidad coercitiva para obligarlo a ir, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si lo que tú encuentras es una omisión en la atención, ¿podría haber responsabilidad del Estado? La respuesta es sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, llegamos con el muchacho, tratamos de ponerlo, tratamos de llevarlo, pero no lo recibieron, por eso se le causó un daño, se enfermó, ¿sí? Tuvo una herida, podría ser sí. Pero en relación con que haya una omisión que el Estado no obliga a quedarse, pues no se puede, porque justamente la sentencia de la Corte dice que no es posible obligar a recluir. Sí, yo lo comprendo como tal, porque uno de los principios para ingresar a la fundación es por voluntad propia, ¿no? Porque si no se llamaría secuestro. Sí, pero sí, lo que pasa es que acuérdate que esa sentencia, por eso es que es tan perversa, la sentencia perversa, porque justamente la medida policiva permitía recluirlo por decisión de la familia, porque entendía la medida policiva que Juan Carlos David, y después se le hace extensiva el código penal para el porte, para los, y está en una situación de adicción, está en una situación de no voluntad, ¿cierto? O sea, es decir, un muchacho, como el que tú nos estás contando, pues ya no es capaz de
de ejercer su voluntad, porque el vicio lo tiene ya de tal suerte que pues, si uno le dice a la persona que ya tiene un vicio muy fuerte, pues la droga, el alcohol, cualquiera, que voluntariamente lo deje, no lo va a dejar. Pero tiene ese problema. Ahora, si es una falta de atención definitiva que causa un daño, podría reclamar. Doctor, en ese caso él se ha tratado de hacerse daño a sí mismo y a otras personas. Eso no sería. Sí, el de las otras personas podría tratarse por el lado policivo y penal. Ordenar apartarlo de las personas si causan lesiones personales que tengan problema penal. Pero desde el punto de vista de la reclusión obligatoria, el efecto de la sentencia de cambio es que no es posible como la cambio no permitió la reclusión familiar, o sea, la familia, por favor. Sí, claro. El otro casito que es el hermanito de él, es un chico con síndrome y con discapacidad mental. Hemos hecho todas las diligencias pertinentes con integración social en INEARTE para poderlo vincular a esta institución, pero hemos mandado petición, toda esta familia es de conflicto, desplazados por conflicto armado, ¿sí? Todos ellos. Pero no ha sido posible este cupo. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Agotar el procedimiento que corresponde, si por ejemplo eso causa un perjuicio, ahí sí, reclamarlo por ahora, simplemente agotarlo los trámites y eventualmente pedir la protección. Muchas Listo, gracias. Gracias. Yo el chat de Arley Flores que solicita hacer una pregunta adicional. Sí, por la palabra que me van a regañar. Sí. Ahora están a mis hijas. A todos los demás, a Oscar, a Jorge, a Miguel. Hasta los 17:30. Voy a hacer otra sesión. Vale, muchas gracias. Buenas noches para todos y qué espectacular espacio para hablar del derecho administrativo y los apasionados en esta área del derecho. Doctor, mire, yo lo he escuchado juiciosamente y pues creo que maneja bien el tema y a su paso pues entendemos muy bien los elementos y todo lo que ha explicado. Mi caso es el siguiente. Hablemos de un tipo de responsabilidad que lleva más de 30 años dando lidia en este país, y es el caso de la UP. ¿Qué pasa? ¿El caso de qué? Resulta que de la Unión Patriótica. Okay. Sí, me parece interesante que toquemos este tema porque pues soy apasionado de esto y he litigado en este tema. Y la duda mía es la siguiente. Ya sabemos que llevamos más de 30 años en la jurisdicción debatiendo en la responsabilidad que le han imputado en todos los escenarios al Estado, tanto local como internacional. Entonces ya se ha dicho y está masticado que el genocidio de la Unión Patriótica es una responsabilidad del Estado por omisión y que en muchos casos se ha probado que hay agentes del Estado que han participado en este genocidio. ¿Qué pasa o qué está pasando ahorita? Me llevo a la sentencia del año 2021, donde por allá sacaron una sentencia de unificación y dijeron, sentencia de unificación para la responsabilidad del Estado para temas de lesa humanidad es caducidad. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué le ponen caducidad cuando el Consejo de Estado unifica sobre la y le dice, hay caducidad para lesa humanidad, excluyendo la desaparición forzada, por obvia razón? Entonces, ¿qué vía jurídica les queda a la víctima? Porque es que, si usted se da cuenta, doctor, desde el año 2019 están negando las sentencias, están negando las pretensiones de esas demandas. Y con la entrada en vigencia de la sentencia de unificación que les digo del 30 de enero de 2021, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo los estrados? ¿Qué están diciendo los estrados? Caducidad. ¿Qué pasa? Conozco, para terminar doctor mi intervención y poderlo escuchar, conozco en promedio unos 20 juristas que apenas entró en vigencia esa sentencia, los procesos se movieron. ¿Y se movieron para qué? Para declarar la caducidad. Un proceso de este tipo que normalmente duraba entre 6 y 8 años, se está demorando un año. En el tribunal, 4 meses,
y en el Consejo de Estado, increíble, en el Consejo de Estado 2 meses. Y están fallando. Claro, a ver, ¿qué sucede en ese caso del tema de lesa humanidad? Es un caso muy complejo, digamos, mucho y prometo que por ser una charla más larga sobre un tema complejo, claro que me conteste, pero va a dar el tiempo. A ver, el Consejo de Estado entra en reflexión, hay un problema muy particular, este es igual por demás, claro, entonces, el primer problema es confundir los mecanismos penales y de justicia transicional o restaurativa con los mecanismos de reparación a cargo del Estado, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que nosotros tuvimos una época en la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado empieza a hablar de imprescriptibilidad, de caducidad, de la prohibición legal, por el que es cuando el Estado colombiano no ha establecido un sistema ni restaurativo ni de justicia transicional ni ha tenido un sistema de indemnización por solidaridad. ¿Qué es eso? Cuando el Estado no ha decidido todavía tener un sistema a través del cual repara a las víctimas del conflicto, libera a las víctimas del conflicto en espacio transicional, pues aparece la justicia contenciosa a decir, bueno, yo parece bueno, por decirlo así. Eso empieza a perder sentido en el caso colombiano cuando producto del sistema de justicia transicional propio, ¿cierto? Y segundo, se crea responsabilidad para las víctimas por solidaridad, que es la famosa ley de víctimas. Yo pruebo que soy víctima del conflicto y con ello me indemnizan, sin importar en qué tiempo lo fui. Fíjense que por la ley de víctimas indemnizaron víctimas del Palacio de Justicia, de los paramilitares, de agentes del Estado, sin importar si había sido hace 30 años. Entonces, eso hace que el Consejo de Estado empiece a repensar la jurisprudencia en relación con dejar pasar el tiempo para pedir la indemnización. Y hay un problema que es el que el Consejo de Estado revisa la ley, y es el problema de lo que llaman el derecho de la reparación, que termina, pero es alejarnos de pensar que esto es un sistema de justicia transicional o penal, que son cosas totalmente distintas, y es un sistema de justicia de reparación. Y en el sistema de reparación hay una cosa que se castiga mucho a la víctima de un daño, y es la actitud que se denomina contemplativa del daño. Es decir, que la víctima sabe quién le causó el daño, sabe quién es el responsable del daño, pero como lo considera incaduco, espera 20 o 30 años para demandarlo, con lo cual el daño se hace más oneroso por el paso del tiempo. Entonces el Consejo de Estado empieza a decir, por eso, la sentencia de unificación ha sido mal leída porque entonces la gente dice, ah, no, es que se acabó, 2 años desde el hecho y chao, y eso no es cierto. La sentencia de unificación tiene dos aristas. Primera, cuando la víctima del daño pudo conocer el daño desde el primer momento, tiene que reclamarlo dentro de 2 años. Pero cuando la víctima del daño demuestra una, imposibilidad de conocer, o dos, imposibilidad de ejercer la acción, tiene que demostrarlo. Por eso la Corte Constitucional, cuando no se la tutela contra la sentencia de unificación, dice, lo que hay que hacer es que en los casos de lesa humanidad, cuando haya caducidad, se debe volver a permitir presentar alegatos. ¿Para que la víctima, como la víctima te decía, esto es incaducable, lo presento cuando quiera, pero le van a decir, oiga, esto fue caducado, pues si tenía 2 años de derecho, voy a decirle al juez, oiga, pilas, no es cierto que acá me pueda contar los 2 años de derecho, porque es que resulta que, por ejemplo, yo hasta ahora me enteré quién mató a mi hermano. Voy a poner un caso ahorita de la vida real. Entonces, pensemos en este caso. Homicidio en persona protegida, ¿cierto? Mal llamado falso positivo. Entonces, matan a la persona y resulta que yo encuentro en un pueblo, de repente sale mi hermano como asesinado por el ejército, dado de baja en combate con el ejército. Y yo digo, espera un momento, vivía conmigo, conocía dónde trabajaba, todas las mañanas salía a trabajar, ¿cierto? Conozco al jefe, conozco a qué hora volvía a la casa. ¿Yo cómo voy a decir que ese no es un homicidio de persona protegida? O sea, yo por todo eso que le acabo de decir, no voy a decir, no, yo voy a esperar hasta que la justicia penal diga que mi hermano era guerrillero para demandar al Estado. No, yo ya sabía que mi hermano era guerrillero, ¿sí?
Y yo ahí no puedo decirle a la víctima, no quedes esperando hasta que haya una sentencia penal para poder demandar. Pero pensemos en un caso diametralmente opuesto. Yo tengo un hermano con el que no tengo una relación cercana, vive en otro municipio, no sé a qué se dedica y aparece en It's 19:30. pues yo en ese caso sí puedo decir, tengo todas las dudas del ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que el hombre es nada? No, oye, y puede pasar que a los 6 años salga una sentencia que diga lo ejecutaron esta cosa. Yo cuando pude conocer la ejecución judicial, solo al año 6, a partir de 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Por poner 2 ejemplos. Un homicidio de un integrante de la mujer que muere en un aeropuerto porque el Estado le quita las cosas. Yo creo que eso no tiene traducción en 2 años. Es que podría buscar la persona. ¿Sí? Pero la muerte de ese señor que no estaba amenazado con las golpes, pero que con el paso del proceso penal se demuestra que hubo agentes del Estado. Pues yo solamente pude conocer que el daño lo causó el Estado cuando se tenía un proceso penal. Y ahí tengo los 2 años. Entonces, la jurisprudencia lo que me dice es 2 formas. Primera forma, la ordinaria. Si usted de entrada conoce que el daño causado es imputable al Estado, demande. Segunda, si usted no pudo conocer y conoció con posterioridad, demande desde el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo otro también, imaginémonos este supuesto Arley que fue lo que pasó, por ejemplo, en Africano. Cuando aparecieron personas que se acordaron que eran víctimas de masacres a los 20 años. Pues, o sea, solamente nos dimos cuenta 20 años después. Porque es confundir la acción de reparación con la acción penal. Fíjate que en el derecho internacional la que es imprescindible es la acción penal. Y la que es imprescindible es la acción de verdad, justicia y reparación. ¿Sí? Y la acción de reparación directa no es ni de verdad ni de justicia, porque no tiene nada que ver con el sistema de derechos humanos. Nosotros en un momento lo reemplazamos, porque no lo tenía Colombia. Ramiro Saavedra, que es uno de los autores de las primeras sentencias sobre terrorismo, explica eso muy bien. Dice, cuando las creamos es porque no teníamos ni sistema transicional ni teníamos sistema de reparación por solidaridad. Entonces, lo que hizo el Consejo de Estado fue ponerse la camiseta de un sistema que no le correspondía. Cuando se crea el sistema transicional de justicia y paz y se crea el sistema de responsabilidad por solidaridad, pues ya el Consejo de Estado tiene que ponerse la camiseta pues, de la corrupción. Pero que digo, esa la podemos discutir con réplica y reportaje. Vamos a tener espacio. Interesante y la respuesta aún más potente para hacer un análisis muy profundo en la academia, en los seminarios de responsabilidad extractual del Estado. Luego, doctor Arley, me disculpe a los presentes por parte de la Universidad de la Gran Colombia, le extendemos un agradecimiento formal al doctor Marín por su intervención. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo a todos los participantes por su asistencia. Logramos llegar a más de 104 participantes en el evento. Dios lo bendiga, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Chao.